Bueno, vamos a realizar otro examen más de admisión, sí, otro examen de ingreso del área de ingenierías. En este caso, bueno, fue evaluado este examen, como se puede observar, el 10 de enero del 2023 y fue tomado o fue evaluado de 11 a 2 y media. Pues no, de nuevo tiene aquí 1 hora y media de duración este examen. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar así mismo. Bueno, aquí en este caso, nuestro primer ejercicio, aquí nos mencionan, bueno, tenemos que el referencial es vacío, si el referencial es vacío, y los predicados P y Q, entonces es falso ¿qué? Entonces, bueno, aquí tenemos que verificar qué sucede en cada uno de estos literales. Eh, bueno, primero tenemos aquí que el conjunto solución, el conjunto A de P implica Q de X, dice acá que va a ser igual a complemento Q de X unión A P de X. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Pues no, se supone que aquí lo que tengo que hacer es que A P de X implica Q de X, entonces aquí me quedaría A de, esto sería la ley de la implicación, o sea, aplico la ley de la implicación dentro del paréntesis, y aquí me quedaría la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Por lo tanto, esto sería equivalente a tener A complemento de P de X o A Q de X. ¿Ok? Entonces, aquí me queda, pues dice A complemento de Q de X. Bueno, estaría mal porque aquí tendríamos P y acá no dice que es Q o P de X. Entonces, prácticamente estaría al revés. Están cambiadas las letras P y Q. Por lo tanto, aquí esto sería falso. Como aquí me preguntan la opción falsa, bueno, básicamente aquí ya tendría que parar y continuaría con el siguiente ejemplo. Pero bueno, obviamente aquí estamos resolviendo cada literal y viendo por qué es verdadero o por qué es falso. Para el literal B, aquí tenemos, bueno, a P de X o Q de X. Bueno, sabemos que esta O, por las clases que ya se han revisado, de predicados, que esta O se transforma en unión. Entonces, básicamente, esta O se ha transformado en unión, correcto. Por lo tanto, esto es verdadero. Acá la misma idea, la I, sabemos que la I o la conjunción se transforma en conjuntos en una intersección. Entonces, esta conjunción se transforma en una intersección, correcto, no ha pasado nada, entonces esto también sería verdadero. ¿Qué más? Por asimismo, las analogías que existen entre predicados y lógica, perdón, entre conjuntos y lógica, es que el conjunto complemento es la negación del predicado. Entonces, como hemos visto acá, pues no, la negación del predicado es el complemento del mismo, pues no. Entonces, aquí también resulta esto verdadero. Y finalmente, aquí me dicen, pues no, si el predicado satisface un elemento a cualquiera y es verdadero, entonces, ¿qué quiere decir que ese elemento A pertenece al conjunto solución? Claro que sí, pues no, si es que yo ya sé que este elemento A cualquiera cumple o es verdadero, ¿cierto? O es verdadero, por lo tanto, este elemento A va a pertenecer obligado al conjunto solución A Q de X. Entonces, esto sería verdadero. Y bueno, como habíamos mencionado, en este caso la única falsa sería la primera, pues no, el primer literal. Bueno, vamos acá al segundo ejemplo. Dice acá, sean A y B subconjuntos de un conjunto referencial R cualquiera. Entonces, siempre es verdad que. Entonces, aquí tenemos que verificar que nos indiquen que siempre es verdad. Pues no, siempre es verdad que. Vamos a ver qué sucede. Tenemos acá como literal A. Dice A unión B es subconjunto de B. Mentira, porque eso no puede ser siempre verdad, porque por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos de esta manera, yo tengo aquí el conjunto A y acá el conjunto B. Si yo tengo la unión de estos dos conjuntos, A unión B, esta unión B no van a ser subconjunto de B. Si son dos conjuntos disjuntos, no se podría dar esta condición. Entonces, esto puede ser falso. ¿Ok? Como estamos acá viendo, tenemos que verificar que siempre sea verdad, que siempre se cumpla eso. Para el literal B, tenemos acá, miren, tenemos que A, si es que A es su conjunto de B, y si es que, o sea, si es que A es su conjunto de B, eso implica que la unión va a ser igual a A. Mentira, porque por ejemplo, si yo tengo algo así, vamos a suponer que aquí está el conjunto A en la parte interna, y acá está el conjunto B. Entonces, si es que A es subconjunto de B, ¿cierto? Verdadero. Entonces, la unión es igual a A, mentira, porque aquí la unión sería B, pues, ¿no? Entonces, esto también sería falso. Vamos a ver qué pasa con el literal C. Dice, si es que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, bueno, básicamente, si es que estas dos condiciones se cumplen, aquí estamos hablando o estamos diciendo que los dos conjuntos son los mismos, pues, ¿no? Uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el primero, pues, ¿no? Entonces, si es que eso sucede o si esto se ocurre, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces estamos hablando obviamente de la definición, bueno, básicamente esta es la definición de una igualdad de conjuntos. Eso fue también lo que revisamos en las clases, pues, ¿no? Entonces esto sería verdadero. Siguiente.
Literal D, tenemos por acá, dice, si es que A es su conjunto de B, entonces el complemento de A va a ser su conjunto, el complemento de B. Bueno, también puede ser falso, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos nuestro referencial, aquí tenemos un pequeño conjunto A, y acá tenemos un pequeño, bueno, otro conjunto B, pues no, aquí estaría nuestro referencial. Suponiendo que tenemos así, pues no, A es su conjunto de B, correcto, A es su conjunto de B, está en la parte interna, y el A complemento, es decir, todo lo que está afuera de A, todo lo que está afuera de A, va a ser subconjunto de todo lo que está afuera de B, es decir, todo lo que está afuera de B, todo lo que están con la línea verde. En otras palabras, se podría decir, las líneas azules son más pequeñas o abarcan un área menor que las líneas verdes, falso. Entonces, eso también sería falso. Y bueno, esto también es lo que hemos revisado ya en las clases anteriores, pues, ¿no? Y literal E dice acá, si es que A es subconjunto de B, ¿qué sucede? La intersección es igual a B, mentira, obviamente, porque si yo tengo esta situación, A es subconjunto de B, es decir, verdadero, y acá tenemos que la intersección, bueno, la intersección entre A y B sería A, pues, ¿no? Entonces, a la intersección de A y B aquí me dice que es B, entonces esto sería falso, 1 implica 0, sería 0. Y bueno, la que siempre sería verdad, obviamente, es la definición que acabamos de revisar, que es la literal C, pues, ¿no? La definición de la igualdad de dos conjuntos. Así de fácil, ya tenemos otro ejercicio más resuelto. Acá, literal C dice, si A pertenece a los reales, B pertenece a los reales y C pertenece a los reales, entonces es verdad que vamos a ver qué sucede con cada uno de estos literales. Tenemos acá, bueno, dice A es menor o igual que B, siempre, bueno, entonces A por C es menor o igual que B por C. Vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, si es que yo tengo, vamos a decir yo que sé, que A es 2, que B es 3 y que C es -1. Entonces vamos a suponer que aquí sería, pues no, A es menor o igual que B, 2 es menor o igual que 3, correcto. Vamos a poner aquí verdadero. Entonces, acá sería -2 es menor que -3, o -2 es menor o igual que -3, porque sería 2 por -1, -2, y 3 por -1, -3. Entonces, -2 es menor o igual que -3, sería falso, pues no. 1 implica 0, obviamente esto sería 0. Así de fácil ya puedo sacar esa solución. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si me entro acá, literal B, dice A es menor que B y C es mayor que 0. Bueno, en este caso tendría que ver que C es mayor que 1. Bueno, C es positivo, pues, ¿no? Entonces vamos a suponer que A sigue siendo 2, que B siga siendo 3. Entonces, A es menor que B, correcto. Y C es positivo, bueno, vamos a poner cualquier valor C igual a 1. Entonces aquí me dice que, entonces, A por C, es decir, A por 2, perdón, 2 por 1, es decir, sería 2, sería mayor a 3 por 1. Falso también, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos que todo esto es verdadero, ¿cierto? Porque A es menor que B, es decir, 2 es menor que 3, sí. Y también C es mayor que 1, perdón, C es mayor que 0, es decir, 0, C es mayor, es positivo. Entonces, C es mayor, C es igual a 1, correcto. Entonces, todo este antecedente sería verdadero. Entonces, ¿qué sucede por acá? A por C, ¿cuánto es A por C? 2 por 1 sería 2. 2 mayor o igual que B por C. 2, 3 por 1, 3. La pregunta aquí es, ¿2 es mayor o igual que 3? ¿2 es mayor que 3? Falso, pues no. Esto también es falso. Y así de fácil ya tengo otro literal. 1 implica 0, 0. Acá también 1 implica 0, 0. Literal C, vamos a ver qué pasa con el literal C. Tenemos acá como literal C, dice que A por B es igual a 0. Si es que A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 y B es igual a 0. Aquí también esto es falso porque, bueno, esto los hemos revisado de las propiedades de la multiplicación para que me dé 0, pues no. Para que una multiplicación me dé 0, cuando hemos resuelto todas las ecuaciones, siempre decimos que el valor de A tiene que ser 0 o el valor de B tiene que ser 0. O sea, basta con que uno de los dos sea 0 para que esa multiplicación sea 0. Aquí me están dando una i. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos tienen que ser 0. Y es mentira, pues no, porque puede ser 3 por 0, 0 o 0 por 3, 0. Entonces, no importa cualquiera de los dos que sea 0, igual la respuesta me va a dar como resultado 0. Pero en este ejercicio, en este literal, me están indicando, me están afirmando que los dos deben de ser obligadamente 0. Que obviamente eso también sería falso. Bueno, literal D. Literal D. Tenemos por acá por literal D, dice que A por B es igual a C, entonces A es igual a C o B es igual a C. Eso también puede ser mentira. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo digo que A es igual a un medio, por ejemplo, y que B es igual a 2,
Entonces tendría, pues no, A por B, es decir, un medio por 2, obviamente me daría uno, pues entonces se valdría uno. Entonces A por B es igual a uno, un medio por 2 es igual a uno, correcto, verdadero, entonces eso sería verdadero. Y por acá me voy a preguntar, A es igual a C, A es igual a C, es decir, un medio igual a uno, falso, o B es igual a C, 2 es igual a uno, también falso, cero, cero, cero. Entonces aquí me quedaría, uno implica cero, esto sería cero. Así de fácil ya tengo otro literal más. ¿Ok? Y obviamente, como me preguntan la verdadera, sin resolver nada más, ya diría que esta sería la correcta, pues no la verdadera, pero bueno, vamos a ver por qué en realidad esta es la verdadera. Aquí me dicen que A por B, perdón, A tiene que ser mayor o igual que B y C es negativo, entonces vamos a suponer que A sea 3, vamos a poner por acá, literal E, que A sea 3 y que B sea 2, pues no. Entonces en este caso, y que C es negativo, entonces vamos a suponer que C es igual a -1. Entonces aquí me dicen que, bueno, A por B, A es mayor o igual que B, verdadero, 3 es mayor que 2, sí, correcto, C es negativo, C es menor que 0, C es menos 1, correcto, entonces todo esto sería 1. Implica por acá tenemos A por C. A por C sería 3 por menos 1 sería menos 3. Y acá tendremos B por C. 2 por menos 1 sería menos 2. Menos 3 es menor que menos 2, correcto. Entonces ahí sí se está cumpliendo esa situación. Entonces esto sería verdadero y por lo tanto mi respuesta sería esa de ahí, pues, ¿no? Y esto sería verdadero para cualquier número, pues no solamente con estos números puntuales que los estoy seleccionando. Y bueno, de hecho, esta es una propiedad de las relaciones de orden, pues, ¿no? Entonces, nada, ya tenemos ahí otro ejercicio más resuelto. Vamos a ver acá. Ejercicio 4 dice, con respecto a las funciones que van de reales en reales, es decir, todo el rango, todo el eje de las X, todo el eje de las Y, siempre es verdad que, vamos a ver acá, dice, A, literal A, una función es sobreyectiva si y solo si cada elemento del rango es imagen de uno y solamente uno de los elementos del dominio. Mentira, porque para que sea sobreyectiva simplemente se necesita o basta con que todo el eje de las Y esté relacionado. Es decir, que puedo tener una situación así, pues, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo decir rápidamente que ¿cómo es? Que todo este rango está relacionado, pues, ¿no? Pero no necesariamente está relacionado uno y solamente uno. Si es que fuera uno y solamente uno, básicamente uno y solamente uno es la definición de una función inyectiva, como ya se lo he revisado en clase, es una función inyectiva y esto no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea horizontal, estoy trazando o estoy topando más de un punto. Entonces, con este pequeño ejemplo ya puedo decir que este primer literal A ya es falso. Entonces, este primer literal ya es falso. Siguiente acá dice, todas las funciones que tienen como rango al conjunto de los números reales son sobreyectivas. Podríamos decir que también es falso. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo, eh, ¿cómo es? Si es que yo puedo definir, ¿verdad? Yo puedo decir que tengo los reales hacia ¿cómo es? Hacia hacia un intervalo pequeño, por ejemplo, entre 0 y 1, o el típico, por ejemplo, en las funciones trigonométricas, entre -1 y 1, yo puedo decir que esas funciones son sobreyectivas porque solamente estoy definiendo el rango entre ese intervalo, pues, ¿no? Entonces, bueno, todas las funciones que tienen como rango el conjunto de los números reales son sobreyectivas. Mentira, porque aquí estoy definiendo ¿cómo es? Otro rango, y también puedo decir que esto es una función sobreyectiva, pues, ¿no? Entonces, esto sería también falso, porque no solamente esas funciones que tienen como rango los números reales son sobreyectivas, porque estas también son consideradas sobreyectivas, pues, ¿no? Porque estoy definiendo otro tipo de rango. Entonces, esto sería falso. Literal C, dice acá, todas las funciones inyectivas son sobreyectivas. Mentira también, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo, yo qué sé, vamos a poner la función e a la x, ¿cierto? La función e a la x es una función que es inyectiva, ¿cierto? ¿Por qué digo que es inyectiva? Porque si yo trazo una línea horizontal, solamente va a chocar en un solo punto, pues no. Entonces, esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque solamente se está relacionando o solamente estoy relacionando la parte del eje positivo de las y. En cambio, acá abajo no hay nada, pues no está todo esto vacío. Entonces, esta función es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces, por lo tanto,
esto también sería falso, porque aquí dice que todas las inyectivas son sobreyectivas, mentira. Aquí yo tengo una función que es inyectiva, pero más sin embargo no es sobreyectiva. Ajá. Vamos con el siguiente literal, dice acá, eh, todas las funciones sobreyectivas son inyectivas. De nuevo, la misma idea, prácticamente lo mismo que el literal A. Si yo tengo, por ejemplo, una función que sea así, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí es para acá y para allá, pues, ¿no? Aquí en este caso se supone que esta función sí es sobreyectiva. ¿Por qué es sobreyectiva? Porque estoy relacionando todo el eje de las y, ¿verdad? Está relacionándose todo el eje de las y, pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si yo trazo una línea horizontal, me está chocando en más de un punto, entonces esto de aquí básicamente sería falso. ¿Ok? Y dice acá, todas las funciones inyectivas son monótonas, o sea, son estrictamente crecientes o son estrictamente decrecientes. Y este sería verdadero, pues no. ¿Por qué? Porque cualquier función, para que sea inyectiva, es decir, que no debo de chocar en más de un punto. Es decir, o siempre está creciendo para que choque en un solo punto, ¿verdad? Cuando traza la línea horizontal, o siempre están decreciendo. Es decir, si trazo una línea, siempre va a topar en un solo punto. Entonces, aquí no hay manera de decir que sean monótonas, o sea, que sean inyectivas y que no sean monótonas, porque siempre van a tener ese rango, pues no siempre van a ser o siempre crecientes o siempre decrecientes, perdón, estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Entonces, aquí ya podríamos decir que esta sería nuestra literal correcto, pues no, este sería nuestro literal verdadero. Y así de fácil, ya tengo esa solución. Vamos acá al siguiente. Dice acá, bueno, vamos a entrar al tema de matrices. Dice, si A y B son matrices cuadradas de orden n y cada una constante real, entonces siempre es verdad que. Entonces aquí tenemos que A más B transpuesta es diferente a A transpuesta más B transpuesta. Bueno, esto de aquí es falso porque obviamente esta es la definición de una función, perdón, esta es una de las propiedades de la transpuesta de una matriz. Pues no, como se lo veía en clase, esta es una propiedad en la cual se dice que si yo tengo A más B transpuesta, esto va a ser siempre igual a A transpuesta más B transpuesta. Entonces aquí tenemos que esto es falso, pues, ¿no? Siguiente literal dice, A es una matriz simétrica si y solo si A transpuesta es igual a A. Obviamente, la definición de una matriz simétrica es justamente esta, pues, ¿no? Que la transpuesta es igual a la matriz original. Esta sería la verdadera, me piden que es verdad, entonces ya marco y podría pasar al siguiente ejemplo. Pero bueno, sigamos resolviendo. Dice acá, K por A y toda esa transpuesta es diferente a K por A transpuesta. Bueno, también eso es mentira, esto también es falso porque esta es otra propiedad de las transpuestas, como ya se ha visto en las clases, y aquí obviamente la propiedad es que K por A transpuesta, bueno, K por A y toda esa transpuesta es igual a tener K por A transpuesta. Entonces, esto sería verdadero si es que no estuviera el desigual. En este caso, la correcta o la versión correcta es que sí es igual, pues no. Literal D dice, A es una matriz antisimétrica si y solo si el determinante es diferente de cero. Eso también es mentira. ¿Por qué? Porque, bueno, esto también es falso. Porque si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a inventarnos una. Bueno, para que sea antisimétrica, lo que se debe tener es que la diagonal principal sea cero, pues, ¿no? Y bueno, basta con que otra línea sea cero, bueno, y aquí puedo poner yo que sea uno menos uno, ahí. Entonces, por ejemplo, esta aquí es una matriz antisimétrica, ¿cierto? Pero como tengo una fila o una columna cero, ya prácticamente el determinante es igual a cero. Y esta matriz no deja de ser antisimétrica, pues no. Entonces, esto sería falso. Así de fácil. Y acá tenemos A por B transpuesta es igual a transpuesta por B transpuesta. Bueno, esto es falso. ¿Por qué? Porque la propiedad de la transpuesta de una matriz en una multiplicación indica que yo tengo, si tengo, perdón, A por B transpuesta, esto es igual a B transpuesta por A transpuesta. Entonces, esa sería la propiedad correcta, pues, ¿no? Y bueno, así de fácil, yo tengo otro ejemplo, otro ejercicio realizado solamente verificando las propiedades de la transpuesta prácticamente. Vamos a ver acá el sexto ejercicio, perdón. Tenemos acá, dice, si f es una función de reales en reales, cuya gráfica es, bueno, la que me dan aquí. Entonces es verdad que, bueno, vamos a ver, estos son introducción a límites, súper fácil este tema. Aquí me dicen que el límite, cuando x tiende a -1, aquí tenemos el -1, es igual a -4. Bueno, mentira, porque justamente en este punto -1 tenemos un salto, ¿verdad? Una discontinuidad. Es decir, que por izquierda
tenemos una aproximación al punto -3 y por derecha tenemos una aproximación al punto -4. Pero aquí me dice que en todo, o sea, ya sea por izquierda o por derecha, va a ser igual a -4. Esto sería falso porque solamente por derecha es -4. Acá, literal B dice, el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a -3. Entonces, cuando x tiende a 3, aquí está el punto 3, esto se está acercando acá al punto 0, pues no, cuando x tiende a 3 se está acercando al punto 0. Por lo tanto, esto también es falso. Acá dice el límite cuando x tiende a -2, aquí está el punto -2, cuando tiende a -2 se acerca, en este caso, hasta el punto -4, pues no. Aquí me dice que es -4, obviamente esto sería verdadero. Siguiente dice acá, el límite cuando x tiende a -1, bueno, de nuevo -1, aquí tenemos por la izquierda, ¿cierto? Habíamos quedado que por la izquierda se acerca a -3, pero bueno, aquí dice -4, entonces esto sería falso. Y por acá, el límite cuando nuevamente tiende a -1, pero ahora por derecha, este más me indica que se acerca por derecha. Por derecha se acerca, bueno, al punto -4 y bueno, aquí dice -3, entonces esto sería falso. Me preguntan cuál es la opción verdadera, es decir, el literal C. Y ya tengo otra opción por ahí marcada, pues, ¿no? Ya tengo otro ejercicio resuelto. Así de fácil. Tenemos acá, dice, otro ejemplo, bueno, planteamiento fácil de ecuaciones. Dice acá, Liz el sábado camina algunos kilómetros y el día siguiente, o sea, el domingo, pues, ¿no? Camina 20% más de lo que caminó el día anterior, recorriendo de esta manera 6 kilómetros el domingo. Entonces, bueno, fácil. Eh, entonces, el sábado, ¿cuántos kilómetros caminó Liz? Pues, ¿no? Eso es lo que me están aquí preguntando. Súper fácil, puedo decir que, por ejemplo, la variable X va a ser la cantidad de kilómetros que ha caminado Liz el sábado, pues, ¿no? La cantidad de kilómetros que caminó la chica Liz el día sábado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el planteamiento? Se supone que el día siguiente camina 20% más de lo que caminó el día sábado. Entonces, lo que caminó el día sábado más el 20% de ese valor de X va a ser lo que recorrió el día, bueno, domingo, pues, ¿no? ¿Que cuánto fue? Fueron los 6 kilómetros. Y nada, súper fácil. Aquí sería, pues, ¿no? X más 20%, bueno, 20%, 0,2x, igual a 6. ¿Por qué sale 0,2? Bueno, básicamente, para los que no la ven, 20% es 20 sobre 100, y 20 sobre 100 se va, me queda 2 sobre 10, y 2 sobre 10 es 0,2. Bueno, aquí tengo entonces 0,2, y bueno, 1 más 0,2, obviamente es 1,2, igual a 6, y 1,2, bueno, lo puedo dejar de nuevo como 12 sobre 10, igual a 6. Este 10 que está dividiendo lo paso a multiplicar, y este 12 que está multiplicando lo paso a dividir. Me quedaría entonces que x es igual a 6 por 10 sobre 12. Sexta 1, sexta 2, mitad 1, mitad 5. Entonces, me quedaría finalmente que x va a ser igual a 5. Por lo tanto, se supone que Liz caminó el día sábado, entonces 5 kilómetros. Y eso sería prácticamente todo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, así de fácil. Yo tengo otro ejemplo. Dice acá, si en la figura adjunta A, B y C, D son segmentos paralelos, es decir, desde A hasta B y desde C hasta D son segmentos paralelos, bueno, eso es una gran ayuda. Entonces el valor de X, este valor de X que está aquí, en grados, ¿cuánto será? Bueno, tenemos aquí que internamente se nos está formando un triángulo. Entonces podemos asumir que con la suma de los ángulos internos de un triángulo, que siempre es 180, puedo sacar ese valor de X, pues, ¿no? Entonces aquí, bueno, fácil. Primero, completando esta línea, se supone que todo el ángulo recto tiene 180, es decir que 120 más algo me tiene que dar 180, obviamente 120 más 60, 120 más 60 me da 80. ¿Y cómo sacaría yo este ángulo que está acá arriba? Bueno, básicamente proyectando un poco más esta línea, ¿verdad? Proyectando un poco más esta línea, proyectando, bueno, aquí me está saliendo un poco chueco, bueno, pero bueno, algo así, pues, ¿no? Si yo proyecto esa línea, se supone que ángulos opuestos por el vértice, si esto es 25, a ver, vamos a proyectar esta línea también para que se vea un poco mejor, pero obviamente recto, pues, ¿no? Bueno, si esto es 25, se supone que acá también es 25, y acá se supone que por semejanza, si aquí es 25, bueno, acá también es 25, y acá también sería 25. Entonces, bueno, prácticamente ya tengo mi triángulo. Tengo el triángulo, vamos a copiarlo acá, un poco mejor, pues, ¿no? Se supone que aquí ya tengo 60,
Acá ya tengo 25 y aquí ya tengo X. Entonces la suma de estos tres ángulos, 60 más 25 más X, me tiene que dar 180. Vamos a acomodar. Yo sé que no debería borrar, pero bueno. Ahí, 180, listo. Entonces, bueno, despejando simplemente que X va a ser igual a 180 menos 60 y menos 25. 180 menos 60, 120, 120 menos 25, 95. Entonces, X va a ser igual a 95. Así de fácil. Ya tengo acá otro ejercicio más resuelto. Nada más. Vamos a ver el siguiente. Dice por acá. De 100 personas que asistieron a un retiro, 70 hablan inglés, 50 hablan alemán y 15 no hablan ni inglés ni tampoco alemán. Entonces, el número de personas que exactamente hablan los dos idiomas, ¿cuánto será? Aquí, bueno, esto rápidamente puedo intuir que esto es un ejercicio de cómo es, de conjuntos. Entonces, básicamente tengo que armar mi conjunto. Vamos armando aquí mi conjunto referencial. Una vez que tengo el conjunto referencial, vamos a colocar aquí los dos grupos, bueno, los que hablan inglés y los que hablan alemán. Entonces, bueno, vamos a leer de nuevo. Dice, de 100 personas que asistieron a un retiro, entonces el referencial es igual a 100. 60 hablan inglés, entonces 60 hablan inglés. 50 hablan alemán, 50 personas hablan alemán. Y 15 no hablan ni inglés ni tampoco alemán. Es decir, que en la parte acá externa vamos a tener 15 personas. Entonces, el número de personas que exactamente hablan los dos idiomas, o sea, las personas que hablan aquí los dos idiomas, ¿cuántos serán? Entonces, bueno, aquí me puedo ayudar de la ecuación de la suma o perdón, de la unión de dos conjuntos. Aquí yo puedo decir que la unión, que la cardinalidad de la unión de I con A va a ser igual a la cardinalidad de I, perdón, a la cardinalidad de I más la cardinalidad de A menos la cardinalidad de la intersección, bueno, en este caso sería I con A. Y una vez que tengo ya hecho esto, sería en este caso la cardinalidad, bueno, ya reemplazando, pues, ¿no? ¿Cuánto sería la cardinalidad de la unión? Es decir, ¿cuánto sería la suma de todo lo que está aquí adentro? Si se supone que afuera hay 100 y acá, bueno, mejor dicho, que en todo el referencial hay 100 y que 15 personas están acá afuera, obviamente la suma sería, o mejor dicho, todo lo que está acá adentro sería 100 menos 15, ¿sí o no? Entonces, todo lo que está aquí adentro, bueno, todo lo que está en el recuadro, todo esto que está aquí en el recuadro es 100 y acá afuera hay 15, entonces aquí debe haber la resta, pues no, de 100 menos 15. Así de fácil, y 100 menos 15 sería 85. Es decir, que la unión de los que hablan inglés con los que hablan alemán sería en este caso 85. Listo, la cardinalidad de las personas que hablan inglés, bueno, eso me lo da el ejercicio, me dice que es 60. La cardinalidad de las personas que hablan alemán me dicen que es 50. Y bueno, esta justamente es lo que estoy buscando, pues, ¿no? La cardinalidad de la intersección de esos dos conjuntos. Esto que está restando lo paso a sumar y este 85 que está sumando lo paso a restar. Entonces me quedaría que la cardinalidad de la intersección va a ser igual a 60 más 50 menos 80. Y nada, ya tengo prácticamente esa respuesta. 60 más 50, 60 más 50, 110 y 110 menos 80 me quedaría 30. Entonces aquí vamos a colocar 30, pues, ¿no? Ah, perdón, aquí me estoy equivocando. Es como es 85. No sé por qué puse 80. Es 85. Entonces ahí sería 60 más 50, 110. Y 110 menos 85 sería 25. Casi me equivoco. Ahí sería entonces 25. Entonces, por lo tanto, esta sección que está aquí en el centro sería de 25. ¿Ok? Y justamente eso es lo que me piden. Pues no, 25 y bueno, marco mi solución. Y así de fácil ya tengo otro ejemplo más, pues, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Dice acá, el argumento del complejo o del número complejo, bueno, aquí me dan este número complejo, es igual a. Entonces, bueno, tengo que sacar el argumento. Esto de aquí está en forma polar, ¿verdad? Está en la forma polar. Y tengo que llevarlo a la forma rectangular, la forma z igual al módulo de z por e elevado al argumento y por i. Obviamente, el argumento es este ángulo, pues, ¿no? Este de aquí para mí es el módulo. Y este ángulo que está acá para mí es el argumento. Entonces tendría que sacar ese argumento que es lo que me preguntan o me piden en el ejercicio. Súper fácil, como llevo de polar a rectangular, simplemente aplicando o cambiando el plano polar, pues no. Sería 2 para la parte real, bueno, aquí la parte real tenemos 2,
Y para el eje imaginario tenemos menos 2 raíz de 3. Vamos a suponer que por acá está menos 2 raíz de 3. Para la parte imaginaria y acá para la parte real. Y listo. Aquí tenemos 2, parece Z, déjenme modificarlo para que quede bonito. Ahí está, 2 y acá 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, simplemente se proyecta y se saca nuestro vector, o sacamos aquí nuestro vector. Una vez que sacamos el vector, sacamos aquí nuestro ángulo, que bueno, justamente es el que está aquí, pues, ¿no? Este ángulo que está acá es el que necesitamos o es el que vamos a recurrir para poder hacer esto, pues, ¿no? Bueno, antes de poder sacar este ángulo, primero necesito obviamente este ángulo que está acá, vamos a llamarle alfa, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo saco este ángulo teta, que es el que me importa? Simplemente sería 360 menos alfa, pues, ¿no? Así de fácil ya puedo sacar este ángulo que está acá. ¿Cómo saco este ángulo? Bueno, sería básicamente la tangente, o bueno, el arco tangente de ese ángulo alfa va a ser igual, bueno, el lado opuesto, todo este lado opuesto que sería 2 raíz de 3 sobre el adyacente que sería 2. Básicamente se va el 2 y me queda que el arco tangente de alfa sería raíz de 3. Y ya, pues, tangente a la menos 1 de raíz de alfa, ¿para que me dé raíz de 3? Bueno, básicamente este ángulo debe ser 60, pues, ¿no? Tangente 60 es raíz de 3. Eso es todo, así de fácil. Si este ángulo yo sé que es 60, obviamente el otro ángulo sería 300, pues no, porque la suma de los dos, bueno, este ángulo teta que me importa es 300. Entonces, mi respuesta o mi argumento, yo puedo concluir acá que mi argumento es 300. Argumento es 300 grados. Pero obviamente aquí me lo piden en radianes, o bueno, mejor dicho, siempre todo el argumento siempre se lo expresa en radianes, y 300 expresado en radianes es, bueno, 5 por 60, 5 por 6, 30, bueno, 300, 5 pi tercios. Entonces aquí sería 5 pi, a ver, 5 por 6 por 5, 30, pues, ¿no? Sí, ¿no? 60 por 5, 300, sí está bien. 5 pi tercios. Entonces aquí marcamos 5 pi tercios y ahí tenemos ya nuestra solución. Así de fácil. Así de fácil tenemos aquí eh, nuestra respuesta, pues, ¿no? Nada más. Así que tenemos otra respuesta más. Solamente con sabernos bien los fundamentos de lo que nos piden, ya podemos hacer otro ejemplo. Siguiente, vamos a ver acá, coordenadas polares. Súper fácil también, coordenadas polares. Bueno, como ya se ha visto en las clases, coordenadas polares solamente con saberse la forma, con saberse la estructura básica de cada una de las formas, ya podemos resolver este ejemplo. En este caso, podemos observar o podemos ver que estamos trabajando con una cardioide, ¿verdad? Una cardioide. Y una cardioide, bueno, para las cardioides, tenemos la forma básica de que, bueno, sería R igual a, bueno, valor absoluto de A más menos, bueno, dejémosle con A nomás. A más menos B por el seno del ángulo, o también puede ser A más menos B por el coseno del ángulo. En este caso, bueno, si es que está orientado la cardioide hacia el eje X, bueno, sea así o sea así, como sea, estamos hablando de que estamos trabajando con coseno. Si es que está orientado en el eje Y, es decir, si es que está, puede ser así, bueno, me sale un poco feo. Vamos a suponer que sea así, o la cardioide sea, o es así, cualquiera de los dos casos, ahí estaríamos trabajando con el eje Y, que sería el seno. Pero bueno, en este caso nosotros nos tenemos que enfocar acá justamente en el coseno, ¿cierto? Y bueno, ya de entrada ya sabemos que tiene esta estructura, pues no, esta estructura con A más B y coseno. Entonces ya podemos descartar que este literal A no es, este literal B tampoco es. Y bueno, por siempre estructura podemos ver que puede ser cualquiera de ellas, pues no. Acá en este caso L tampoco puede ser porque está con seno y ya sabemos que eso no podría darse. Entonces nos quedaría justamente el C y el D para ver cuál sería, pues no. Entonces, bueno, simplemente vamos a analizar y aquí vamos a ver qué pasa con el ángulo cero. Este es el primer ángulo cero, pues no cero, para acá es 90, para acá 180 y para acá 270. Y bueno, terminaríamos con 360. Entonces, ¿qué pasa con cero, por ejemplo? Si es que el ángulo es cero, ¿qué pasa con el radio? Entonces aquí me quedaría, bueno, obviamente la forma aquí también debería ser 2, según las opciones que me quedan y según analizando acá la gráfica, llega a 4, sería 2, y bueno, podría ser más menos 2 coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí lo único que tengo que discutir o verificar es si es más o si es menos. Entonces,
Yo sé que mi respuesta, cuando el ángulo es cero, mi radio debe de ser de 4. ¿Por qué? Porque en el ángulo de cero, en el ángulo 0 grados, estamos llegando hasta un R de 4, pues, ¿no? Estamos llegando acá hasta un radio de 4. Entonces, como comentaba, ya sé que me tiene que dar 4, entonces vamos a ver qué pasa. Pues no, R igual a 2 más menos 2 por coseno de cero. Coseno de cero, ¿cuánto es? Coseno de cero es 1. Entonces aquí me quedaría 2 más menos 2 por 1, 2, pues no. Entonces la pregunta aquí es, para que este resultado me dé 4, ¿qué debería ser? ¿Debería ser más o debería ser menos? Obviamente debería ser más, pues no, porque 2 más 2 me da como resultado 4. Entonces ya podemos aquí decir que esto básicamente es más. Por lo tanto, mi respuesta va a ser justamente este literal de que está acá, pues, ¿no? 2 más 2 coseno del ángulo. Y así de fácil ya tengo acá otra solución, ya tengo otra respuesta. Este tema de ecuaciones de coordenadas polares es súper fácil siempre y cuando nos sepamos la estructura básica o la forma base del cómo es del problema, pues, ¿no? Nada más. Siguiente, vamos a ver por acá, dice, si el referencial es igual a los reales y el predicado, bueno, aquí tenemos, este predicado es un número real, bueno, prácticamente esto es el nuevo máximo dominio, ver las restricciones nada más, y bueno, me preguntan el conjunto solución de AP de X. ¿Cuál es el conjunto solución AP de X? Bueno, básicamente si es que esto es un número real, vamos a decir que todo lo que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, pues no tiene que ser positivo. Entonces aquí nos queda que 4 menos valor absoluto de x menos 2 tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces esto se ha transformado prácticamente en un ejercicio de desigualdades con valor absoluto. Y bueno, esto es fácil. Esto que está aquí restando lo paso a sumar. Aquí me quedaría 4 mayor o igual a valor absoluto de x menos 2. Intercambio todo, paso de un lado al otro. De aquí me quedaría que x menos 2 menor o igual que 4, ¿cierto? He intercambiado la desigualdad. Y ahora sí puedo trabajar esto, ¿verdad? Aplicando la regla. Esto básicamente me quedaría que x menos 2 es menor o igual que 4 y x menos 2 es mayor o igual que menos 4. Entonces, bueno, este 2 que está restando lo paso a sumar. X menor o igual a 4 más 2, x menor o igual que 6. Y por acá me queda x mayor o igual a menos 4 más 2, x mayor o igual a menos 2. Como tengo una y tengo que interceptar esto, entonces me quedaría básicamente los mayores iguales que menos 2 y los menores iguales que 6. Entonces, ese sería para mí el intervalo solución, de menos 2 incluido hasta 6 incluido. Entonces, menos 2 incluido, 6 incluido, sería en este caso literal C la respuesta. Nada más. Así de fácil ya tengo otro ejercicio más resuelto. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. Ok, con el siguiente ejercicio tenemos acá, bueno, dice sea f una función de R en R definida por f de x, un tercio, bueno, elevado a la x más valor absoluto de x más 2. Y me preguntan, bueno, ¿qué pasa con la función? Entonces tengo que primero ver la forma de la función. Entonces, bueno, ¿cómo haría yo en este caso? Bueno, primero tendría que aplicar la definición de valor absoluto. Y aquí tendríamos, pues, ¿no? Que valor absoluto de x va a ser igual a x cuando x es mayor o igual que cero y menos x para los x menores que cero. Y bueno, ¿qué tendría que decir? Bueno, no quiero x, sino que quiero primero x más 2. Entonces aquí yo diría que el valor absoluto de x más 2 va a ser igual a, aquí tendría que colocar, pues no, en lugar de colocar x, voy a colocar x más 2 para los x más 2 mayores o iguales que cero. Y por acá menos x más 2 para los x más 2 menores que cero. Entonces, bueno, prácticamente resolviendo aquí esto y de una vez colocándole o agregándole este más x, aquí me quedaría x más valor absoluto de x más 2, y aquí me quedaría, pues, ¿no? X más, bueno, lo que ya tenía, x más 2, y bueno, este 2 que está aquí sumando lo paso a restar, los x mayores o iguales a menos 2. Y por acá, x más, bueno, más por menos aquí sería menos, aquí sería x más 2 para los x menores que menos 2. Asimismo, este 2 lo pasé a restar. Y finalmente, lo único que tendría que hacer acá ahora es colocar la base un tercio, ¿cierto? Base un tercio. ¿Cómo coloco base un tercio? Bueno, vamos a colocar por acá. Sería en este caso
va a ser un tercio de ¿qué cosa? Aquí lo mismo, pues no sería x más valor absoluto de x más 2 y todo esto va a ser igual a, asimismo, va a ser un tercio. Y aquí me quedaría, bueno, x más x sería 2x más 2. ¿Para qué intervalo? Para el intervalo de los x mayores o iguales que menos 2. Y por acá va a ser un tercio. Asimismo, y bueno, x menos x 0. Y aquí me quedaría simplemente menos 2. Para los x menores que menos 2. Y prácticamente esta ya sería la forma que tiene la función. Y entonces tendría que graficarlo, pues no. Entonces vamos a ver cómo sería el bosquejo de esta gráfica. Y bueno, más o menos sería algo así. Bueno, para los menores iguales que menos 2 este aquí está un poco más fácil. Para los menores iguales que menos, perdón, para los menores que menos 2 tengo que graficar un tercio de la menos 2. Y bueno, un tercio de la menos 2 un tercio de la menos 2 es como que si yo tuviera 3 a la 2 y 3 a la 2 es 9, pues no. Entonces, para los menores que menos 2 menos uno menos 2 va a ser 9. Va a ser más o menos ahí. Bueno, vamos a ponerle un poquito, está bien, va a ser 9. Ahí, vamos a ponerlo ahí. Bueno, se supone que es un punto abierto, más o menos así. Siempre va a ser 9 para los menores que menos 2. Y para los mayores que menos 2, o sea, para todo este tramo que está por acá, tenemos que graficar esta función exponencial. Entonces sería la función un tercio exponencial, es decir, un tercio que va a decaer, que pasa por 1, ¿cierto? Bueno, estamos haciendo solamente el bosquejo, pues no. Y aquí, bueno, 2x más 2, ¿a qué se supone que pasa con este 2x más 2? Sería básicamente 2 por x más 1. Es decir, que primero tenemos x más 1 y después lo multiplicamos por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que primero este 2 me va a ampliar la función de una manera horizontal y finalmente este x más 1 me va a mover una unidad a la izquierda. Y bueno, básicamente va a pasar por este punto, pues no, vamos a buscar una unidad a la izquierda. ¿Qué pasa cuando vale menos 2? Cuando vale menos 2, asimismo acá sería menos 2 por 2 sería menos 4 y menos 4 más 2 sería menos 2. Es decir, un tercio de la menos 2. Y un tercio de la menos 2 ya lo hicimos, entonces nuevamente pasa por 9. Es decir, que más o menos la gráfica va a ser algo así, que pasa por este punto y bueno, ahí tendría más o menos esta situación. Aquí tendríamos nuestra asíntota. Y bueno, esta prácticamente sería el bosquejo de nuestra función. Y bueno, ahora sí respondiendo lo que nos están preguntando. Dice acá, f es una función inyectiva, falso. Esto sería falso. Vamos a ponerlo por acá. Esto sería falso. ¿Por qué es falso? Porque si yo trazo, por ejemplo, una línea aquí, voy a topar con infinitos puntos en esta misma línea. Pues, ¿no? Entonces, eso sería falso. Siguiente acá, f es una función sobreyectiva. También esto es falso. ¿Por qué digo que es falso? Porque desde el 9 en adelante no se está relacionando nada. Solamente tengo, y bueno, desde el 0 para abajo tampoco tengo ninguna relación. Entonces, eso no es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, todo el rango tiene que estar relacionado. Todo el eje de las y tendría que estar relacionado. Acá dice literal C, f es una función estrictamente decreciente. También sería falso, porque aquí me dicen estrictamente decreciente. ¿Por qué no es estrictamente decreciente? Porque justamente desde menos infinito hasta menos 2 tenemos una línea constante y esa línea constante no es estrictamente decreciente, pues no. Entonces eso también sería falso. Siguiente, literal D dice, el rango de la función es desde 0 incluido hasta 9 sin incluir. Aquí estaría mal, ¿por qué? Porque efectivamente es desde 0 hasta 9, pero sería desde 0 sin incluir desde 0 sin incluir hasta 9 incluido. Y acá me dicen desde 0 incluido. Bueno, básicamente aquí el rango sería desde 0 sin incluir hasta 9 incluido. Por lo tanto, esto también sería falso, estaría mal. Y siguiente dice acá, f es una función acotada. Bueno, obviamente que sí, porque solamente está entre 9 y 0. O sea, mejor dicho, entre 0 y 9. Entonces, sí sería una función acotada. Esta sería nuestra respuesta, nuestra única respuesta verdadera. Y bueno, así de fácil, como les digo, ya tengo otro ejercicio más, simplemente aplicando las técnicas de graficación y bueno, las propiedades en este caso de valor absoluto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice acá, en la figura adjunta, la escala usada para el eje de las X es la misma del eje Y. Bueno, antes de seguir con la lectura del ejemplo, del ejercicio, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cada cuadrito aquí mide 1, 1, 2, 3, 4, es decir que
Acá también para el eje Y es lo mismo, es decir, aquí uno, 2, 3, 4, pero no han puesto ningún número, entonces es por eso que hacen esta aclaratoria del ejemplo, pues, ¿no? Ay, perdón, no puedo borrar aquí, ¿qué pasó? Ok. Ahora sí, dice acá, el volumen del sólido que se genera cuando el polígono ABCD, es decir, ABCD, cuando este polígono rota 360 alrededor del eje X, es decir, vamos a rotar esto alrededor de este eje, aquí es igual. Bueno, básicamente nos queda algo así. La idea aquí siempre es tratar de copiar la imagen que está en la parte superior, tratar de copiar todo lo que está en la parte superior y hacer o ver como que se está esto rotando, pues no en todos los puntos de quiebre. Y bueno, más o menos sería algo así, pues no. Esto sería lo que se está generando al momento de rotar esa imagen alrededor del eje de las X. Entonces fácil, ¿qué se dice aquí? Que el volumen que se genera va a ser igual a un cilindro, ¿cierto? A un cilindro más un cono. No sé si lo podemos ver, pues no. Es un cilindro que se está rotando aquí y un cono que está formándose acá en la parte superior. Y bueno, no superior, sino derecha, perdón. Y bueno, este cono, este cilindro tienen obviamente sus respectivas medidas. Tienen acá su respectivo radio, ¿verdad? Acá también tiene su respectivo radio y tiene asimismo su respectiva altura. Tiene acá asimismo, bueno, hasta ahí sería, tiene su respectiva altura. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el radio y cuánto sería la altura? Bueno, en este caso el radio sería de 2 unidades, ¿cierto? El radio del cilindro sería de 2 y la altura para ese cilindro sería obviamente 2 también, pues no, desde aquí hasta acá, esta altura sería 2. Para el cono, el radio sería 2, de nuevo, el radio es 2, el mismo radio del cilindro, y la altura, bueno, va desde 2 hasta 4, entonces esta altura también va, o también mide 2. De 2 hasta 4 mide 2. Listo. Una vez que tengo eso, bueno, ¿cuál sería el volumen del cono? El volumen del cono sería básicamente pi por radio al cuadrado por h. Y bueno, acá sería más el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por h y el volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Entonces, bueno, reemplazo con los valores que ya conozco. Aquí sería pi por 2 al cuadrado por 2 más 1/3 de pi por 2 al cuadrado y por 2. Básicamente es lo mismo, 2 por 2 4, 4 por 2 8, acá también 2 por 2 4, 4 por 2 8, aquí me queda 8 pi, y acá me queda 8/3 de pi, que es básicamente si yo saco factor común 8 pi, me queda 1 más 1/3, y 1 más 1/3, bueno, o bueno, simplemente sería acá sobre 1, ¿cierto? O pongo acá, como hayamos hecho anteriormente, puedo colocar aquí 3 y 3 en el numerador y en el denominador, y me queda 8 por 3, 24, y 24 más 8, 32. Entonces aquí me quedaría 32/3. Entonces el volumen finalmente aquí sería 32 pi tercios. Y nada más. Y que bueno, acá tendremos 32 pi tercios unidades, que sería justamente lo que está aquí, pues, ¿no? Y de esa manera tan fácil y tan rápida que tenemos otro ejemplo más. ¿Sí? Nada más. Vamos a ver el siguiente. Dice acá, considerando las repeticiones del caso, al simplificar la siguiente expresión algebraica, bueno, tengo que simplificar esto, vamos a ver qué sucede. Entonces, bueno, esta está fácil. ¿Qué podemos hacer aquí? Miren, podemos sacar factor común x y me quedaría x al cuadrado menos 4. Acá también voy a sacar ese factor común x y me quedaría x más 2. Súper sencillo. De esto, de este x al cuadrado menos 4 me puedo dar cuenta que es una diferencia de cuadrados. Entonces aquí me queda x por x más 2 por x menos 2 y acá me quedaría x por x más 2. Simplifico lo que tenga que simplificarse. Por ejemplo, aquí en este caso se me eliminaría la x y se me eliminaría el x más 2. Y con lo único que me estaría quedando es con x menos 2. Y x menos 2, bueno, aquí sería literal c, pues, ¿no? X menos 2. Nada más. Así de fácil ya tendría ahí otro ejercicio más resuelto. Vamos a ver el siguiente. Dice acá, sean f y g funciones de R en R definidas por, bueno, me dan las dos funciones, la función f y la función g. Entonces, con respecto a la función f o g, es verdad que, bueno, tengo que hacer la composición f o g. ¿Cómo hago esta composición f o g? Es decir, la función interna g la voy a colocar dentro de f. G la voy a colocar dentro de f. Entonces, bueno, en vez de colocar x, voy a colocar toda la función g.
Y prácticamente me quedaría, bueno, f o g, me quedaría 2 por, en vez de colocar x, voy a colocar toda la función que sería seno de x por coseno de x menos 1. Pues no, menos 1. Y bueno, esto está quedando súper fácil porque aquí sería, pues no, 2 seno coseno, eso es la identidad del ángulo doble. Esto sería seno de 2x y bueno, menos 1. Y esto es una simple función que yo podría graficarla, pues no. Si nos damos cuenta, en todos los literales me preguntan dos cosas, el periodo fundamental y el rango. Entonces el periodo fundamental básicamente se lo saca diciendo 2pi sobre a, ya es el valor que acompaña la x. En este caso el valor que acompaña la x sería 2, pues no. Sería 2pi sobre 2, se simplifica, el periodo fundamental es pi. Es decir que el periodo fundamental es pi, el periodo fundamental es pi y el periodo fundamental es pi. Ya tendríamos ahí tres posibles opciones de respuesta. Y después nos preguntan el rango. Entonces, también es fácil, pues no se supone que la función, sea cual sea, trigonométrica, siempre está entre 1 y menos 1. Pero como aquí yo tengo un menos 1, eso que quiere decir que la función va a descender a una unidad. Entonces, mi gráfico, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poco por acá. Mi gráfico ahora va a estar, este 1 baja a 0 y este menos 1 baja a menos 2. Va a estar así, pues no, menos 1 y acá menos 2. Entonces, más o menos aquí estaría nuestra gráfica, entre 0 y menos 2. Entonces el rango, bueno, de las tres que nos queda, entre menos 1 y 1 ya no va a ser, entre menos 2 y 0 obviamente esta es, y bueno, entre menos 3 y 1 tampoco sería. Por lo tanto, nuestra solución sería aquí este literal D, donde el periodo fundamental es pi y el rango va entre menos 2 y 0. Así de simple, sin tener que hacer la gráfica con tanto detalle, pues no, solamente resolviendo eso. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos por acá, dice el referencial va entre 0 y 2pi, y el predicado, bueno, el signo de 1 menos 2 seno es igual a 1. Entonces AP de x es igual a. Bueno, esto básicamente es una desigualdad trigonométrica. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo decir, pues no, que para la función signo sea 1, su argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí básicamente lo que me están diciendo es que 1 menos 2 seno de x tiene que ser mayor que 0. Despejando esto, bueno, esto de aquí que está restando lo paso a sumar. 1 mayor a 2 seno de x. Intercambio la desigualdad, es decir, 2 seno de x menor que 1. Y este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Seno de x menor que un medio. ¿Ok? Bueno, básicamente cuando la función seno es menor que un medio, pues no. Entonces, grafico la función seno para ayudarme a verificar esa situación. Grafico aquí la función seno. Y se supone que en este punto, bueno, se supone que acá es 1, acá es menos 1, y bueno, vamos a suponer que aquí está un medio, pues, ¿no? Entonces, más o menos ahí. Cuando la función seno está por debajo de un medio, o sea, cuando la función seno es menor que un medio, justamente en este intervalo, pues, ¿no? En este intervalo que está aquí, y en todo este intervalo, bueno, en todo este intervalo que está acá, pues, ¿no? En todo este intervalo, la función seno está por debajo de esa línea de un medio, pues, ¿no? Está por debajo de esta línea que está aquí. Entonces tendría que ver justamente este punto, ¿cierto? Este punto que está aquí con este punto que está acá para poder saber cuáles son esos tramos. O sea, desde 0 hasta este punto y desde este punto hasta llegar acá a 2pi. Esa sería la solución. Obviamente, si nos damos cuenta, estas soluciones se encuentran en el primero y en el segundo cuadrante, pues, ¿no? Entonces, aquí que yo diría, cuando el seno me da un medio en el primero y en el tercer cuadrante. También está fácil, pues, ¿no? En el primero y en el segundo cuadrante. ¿Seno de cuánto me da un medio? Fácil, sería seno de 30, es decir, que acá también tendría que colocar 30. Y por lo tanto, mi siguiente ángulo sería, bueno, ya no sería 30, sino que sería 150. Vamos a colocarle otro color para que se vea mejor, pues, ¿no? 150. Ahí sí. Entonces, estos dos puntos son 30 y 150. 30, ¿cuánto sería? 30 obviamente sería pi sextos, ya llevándolo a radianes. Y 150 sería 5 veces 30. 5 por 3, 15, o sea, 5 veces 30, es decir, 5 pi sextos. Y básicamente eso es todo, pues, ¿no? Una vez que tengo ese análisis, ya puedo decir acá que mi conjunto solución, mi AP de X va a ser desde 0 incluido, ¿cierto? Porque aquí se está incluyendo el punto, desde 0 incluido hasta pi sextos, sin incluir. ¿Por qué sin incluir? Porque aquí yo tengo una desigualdad, tengo menor nada más, 5 perdón, pisectos sin incluir,
unión desde, de nuevo, este punto que también va sin incluir, 5 pi sextos sin incluir, ¿verdad? Toda esta línea iría sin incluir por este tipo de desigualdad hasta llegar acá a 2pi. Y 2pi incluido porque obviamente aquí si estoy por debajo de la línea, de aquí sí estoy incluyendo este valor. Y esta sería para mí la solución. ¿Ok? Esta sería la solución. Y por lo tanto, comparando, bueno, aquí al momento de hacer el cambio de PDF a Word, acá ha habido este error, pues, ¿no? Pero aquí sería 5 pi sextos 2pi y acá, bueno, es 0 pi sexto, que es justamente lo que estamos diciendo. Y tendríamos nosotros ya otro ejemplo más. Siguiente, 18, vamos a ver el otro ejemplo, el otro ejercicio, perdón. Dice acá, sea f una función de variable real invertible definida por, bueno, aquí me dan la función, pues, ¿no? Y me preguntan la regla de correspondencia de la función inversa. Bueno, súper fácil. Primero, en lugar de colocar f, voy a colocar y. Aquí me queda y igual al logaritmo en base 3 de x más 2 menos 2. Bueno, despejo esta x. Este 2 que está restando lo paso a sumar. Sería aquí y más 2 igual logaritmo en base 3 de x más 2. Para eliminar este logaritmo en base 3, coloco base 3 a ambos lados, se simplifica. Me quedaría 3 elevado a la y más 2 es igual a x más 2. Y finalmente este 2 que está sumando lo paso a restar. Me quedaría que x va a ser igual a la 3 elevado a la y más 2 menos 2. Por último, para concluir, yo podría decir que f a la menos 1 de x va a ser igual a 3 elevado a la x más 2 menos 2. Entonces, hasta este punto ya tengo la solución. Ahora me faltaría saber el rango de esta función inversa. ¿Cómo es el rango de la función inversa? Graficando la función original. La función original, bueno, es logaritmo en base 3, es decir, un logaritmo con argumento positivo, perdón, creciente, que, bueno, x más 2 se ha movido 2 unidades a la izquierda y luego ha bajado 2. Este menos 2 me indica que ha bajado 2 unidades. Entonces, bueno, más o menos sería así. Se ha movido 2 unidades a la izquierda y luego ha bajado 2. Más o menos ahí. Bueno, aquí estaría su asíntota y aquí estaría el punto de referencia. Y bueno, más o menos sería algo así. Bueno, más o menos así, pues, ¿no? Solamente para saber cuánto es este punto de corte. Bueno, el punto de corte en el eje de las X cuando lleva al 0. Aquí sería 0. Bueno, vamos a hacerlo con otro color para diferenciar esto. Aquí sería 0. 0 igual al logaritmo en base 3 de x más 2 menos 2. Este 2 que está restando lo paso a sumar. Sería 2 logaritmo en base 3 de x más 2. Aquí pongo base 3 a ambos lados. Se simplifica el logaritmo. 3 a la 2 es 9. 9 es igual a x más 2. Este 2 lo paso a restar. 9 menos 2 igual a x. 7 es igual a x. Entonces, ¿qué podemos concluir o qué podemos decir? Que este punto de intersección aquí es 7. Perfecto. Ahora sí, se supone que esta función original, ¿verdad? Que toda esta función original que está aquí, la voy a graficar para los x mayores o iguales que 7, justamente nuestro punto de intersección. Es decir, que esta parte que está acá no me interesa, la borro, ¿verdad? Y solamente me sirve desde aquí en adelante. ¿Ok? Nada más. Es decir, que aquí voy a borrar eso y me sirve esto de acá, pues, ¿no? Y entonces, para yo saber el dominio de la función inversa, necesito el rango de la función original. El rango de la función original sería en este caso, desde aquí, este punto, desde 0 incluido, hasta más infinito. Por lo tanto, acá yo diría que mi dominio, bueno, el dominio de la función inversa es igual al rango de la función original. Al rango de la función original. ¿Ok? Bueno, aquí esto sería básicamente desde 0 incluido. X mayores o iguales que 0. Y aquí tendríamos ya nuestra solución. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál marcaríamos? Simplemente acá la que corresponde, que sería la E, pues, ¿no? Y ahí tenemos nuestra solución. Vamos acá con los dos últimos, el ejercicio 19 y el 20. Tenemos acá, bueno, la matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, aquí nos dan el sistema. Y bueno, me preguntan qué pasa justamente con esta situación. Aquí estamos allá en el tema del sistema de ecuaciones lineales. Ya nos damos cuenta que tenemos aquí nuestra matriz triangular superior. Esto es 0, este es 0, este es 0. Entonces, solamente nos resta analizar nuestra última fila. Y obviamente aquí los casos críticos son justamente cuando esto sería 0, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, sería a menos 3?
Si es que A es igual a menos 3, ¿cierto? Aquí esto se hace 0, me quedaría 0, 0, 0 por cualquier valor sigue siendo 0. Igual acá, menos 3 menos 2 sería menos 5. Entonces, si es que vale menos 3, aquí me queda 0, 0, 0 igual a un número. Eso quiere decir que es un sistema inconsistente. Inconsistente. ¿Ok? Es decir, que no tiene solución. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que vale 2? Si es que A vale 2, aquí tendríamos, bueno, 0, 0, 0, 0. Acá, si reemplazo aquí sería 2 menos 2, 0. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Y por acá tendríamos 2 menos 0. Aquí sería nuevamente 0. Es decir, 0, 0, 0 igual a 0. Eso es un sistema que tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Y listo, ya prácticamente ese sería nuestro análisis con respecto a ese sistema. Ahora sí, dice acá, si es que A no es 3, es decir, puede ser 2, el sistema de ecuaciones lineales es consistente. Sí, bueno, un sistema con infinitas soluciones es un sistema consistente, ¿sí? Y con cualquier otro valor también me va a dar 0, 0, un número n y acá un número m, pues, ¿no? Entonces esto sería verdadero, pues, ¿no? Si es que no es 3 ya no sería inconsistente, es decir, que sería un sistema consistente, es decir, que esto sería verdadero. Y bueno, nos preguntan la verdadera, obviamente marcaríamos ya nuestra respuesta. Pero bueno, siguiendo, acá tendríamos, pues, ¿no? Si A no es 2, es decir, si no es 2 puede ser menos 3, por ejemplo. ¿El sistema tiene solución única? Bueno, falso, porque si puede ser menos 3 nos da inconsistente, entonces sería falso. Acá literal se dice, si es que A es menos 3, obviamente que está acá, el sistema tiene infinitas soluciones. Mentira, porque ya sabemos que va a ser inconsistente. Esto es falso. Por acá dice, si es que A no es ni menos 3 ni menos 2, ya vimos que si no es ni menos 3 ni menos 2, va a ser un sistema consistente con solución única. Acá nos dice que el sistema es inconsistente. Bueno, eso es falso porque solamente es inconsistente cuando el sistema tiene con valor de A igual a menos 3. Por acá dice, si es que A es igual a 2, el sistema tiene, el sistema de ecuaciones lineales es inconsistente. Mentira, porque cuando A vale 2, el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces aquí esto sería falso. Y bueno, la única respuesta es la que ya habíamos visto. Y vamos acá con nuestro último ejemplo. Dice acá, la ecuación general de la circunferencia, bueno, cuyo centro corresponde al centro de la elipse. Bueno, aquí tenemos que sacar el centro de la elipse. O de hecho, ya tenemos aquí el centro de la elipse. Si nosotros vemos, esta forma sería, lo comparamos, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, esa es la forma canónica de la elipse. Ya podemos sacar el centro rápidamente. Por ejemplo, sabemos que en este caso h vale 5, que por ejemplo el valor de k sería, bueno, menos 3. Como aquí tenemos más 3, acá sería menos 3, porque menos y menos 3 hace más 3, pues, ¿no? El valor de A sería 5, porque 25 es 5 al cuadrado. El valor de B sería 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. Y listo, básicamente es eso. Tenemos acá, bueno, dice, y contiene los vértices. Es decir, bueno, en este caso que contiene los vértices sería, bueno, si esto es una elipse, bueno, no sé cómo es la forma, pero si es una elipse sería así. Bueno, suponiendo que, bueno, sería 5, menos 3, por acá estaría el centro menos 3,5. Este sería el centro. Y vamos a suponer que esta sea la elipse, ¿verdad? Si este es el centro y esta es la elipse, mi circunferencia contiene los vértices, es decir, que contiene a estos vértices que están por acá. Y bueno, más o menos el círculo, bueno, la circunferencia sería algo así. Obviamente está recontra que mal dibujado, pero es solamente para tener la idea. Entonces, para esta circunferencia, que yo sé que la ecuación canónica de una circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Necesito h, necesito k. Bueno, h, k ya lo tengo, que es 5, menos 3, ¿verdad? Y me faltaría el radio. Bueno, en este caso el radio, obviamente este radio coincidiría con el valor de a, pues, ¿no? El radio coincidiría con justamente este valor de a, que en este caso a vale 5. Entonces, este radio sería básicamente 5. Y eso es todo. Bueno, reemplazando, y aquí tendríamos, pues, ¿no? X menos 5 al cuadrado, h vale 5, más y menos, el valor de k sería menos 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y ya tendría todo, pues, ¿no? Aquí sería en este caso el cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo,
más el segundo al cuadrado, acá sería el cuadrado del primero, menos dos veces, bueno, aquí sería más 3 pues, ¿no? Sería más dos veces el primero por el segundo, sería 6y, eh, más el segundo al cuadrado, pues, ¿no? Sería 9, ¿verdad? Igual a 25. Y prácticamente está todo ordenando, primero el x cuadrado, después el y cuadrado, después el x, menos 10x, acá sería más 6y, y acá, bueno, este 25 que está sumando lo paso a restar, se restaría con este 25 que está por acá, y simplemente me quedaría más 9, igual a 0. Y esta sería para mí la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Nada más. Bueno, en este caso, tendríamos aquí este literal de como respuesta. Y nada, como podemos observar, estaba súper fácil este examen y obviamente sí se cumplió, sí se puede realizar en esta hora y media, pues, ¿no? Y bueno, simplemente es practicar, practicar, practicar. Y la idea, de nuevo, como en todos los ejercicios, como en todas las clases, es que primero vean o traten de hacer el ejercicio. Si es que no lo pueden hacer, vean cómo se hace y en qué se han equivocado, pues, ¿no? Ver el porqué del problema. Y bueno. Sin más preámbulos, vamos a quedar hasta ahí y nos vemos en un siguiente examen. Chao, chao, estudien, pasen bien.